Seguimos aquí en Conexión Mirador, Conexión Tutorial. Hoy nos visita la doctora Noemí Berra. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y acá estamos para sacar las dudas legales que aparecen cotidianamente. Un placer. Gracias. No es que tengamos problemas legales por ahora, por lo pronto, pero tenemos una serie de dudas sobre cómo funciona el sistema. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo se gestiona el trámite de antecedentes penales? Si, por ejemplo, muchas veces cuando querés entrar a un trabajo, te piden y vos decís que yo no tengo antecedentes, por ejemplo, digo. Comienza. En principio se debe tener en cuenta que lo lleva adelante un Registro Nacional de Reincidencia y que tiene una primera parte que es web y la otra es presencial. En principio hay que entrar en la página web del Registro Nacional de Reincidencia, se hace completar unos datos básicos, nombre, apellido, el DNI, y ahí se puede seleccionar la delegación de este Registro Nacional de Reincidencia al que quieren concurrir. Lo más cerca sería Mercedes, Luján, Morón. Una vez que ustedes hacen la primera parte web, después ya les indica presencialmente qué es los papeles que tienen que llevar, dependiendo de la dependencia que hayan elegido. Bien, pasa muy seguido, me caigo, o por ejemplo, hoy me doblé el pie en la escuela. Oh, bueno. Cuento al pasado, estoy bien. Pero tengo un accidente en el trabajo. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que habría que hacer es comunicárselo hacia tu empleador. Al superior, digamos. Al superior que vos tengas en principio para que él se lo pase a su superior y hacer la denuncia en la ART, en la aseguradora de riesgo del trabajo. Una vez que nosotros hacemos eso hay que tener en cuenta que hay veces que el empleador no hace la denuncia correcta, por lo tanto también el trabajador puede comunicarse a la ART que tenga y hacer su denuncia. En principio la puede hacer normalmente por teléfono, le van a establecer a qué comisión médica va a corresponder para poder ir a la primer visita médica y después se van a seguir los pasos que sean debidos. En principio sería comunicárselo a su empleador y llamar a la ART por parte del trabajador para poder hacer la denuncia correspondiente y que la ART cumpla con sus deberes. Perfecto. Bien, me pasa muy seguido. E incluso el otro día me comentaba un amigo que lo habían echado, lo habían despedido de su trabajo, según él, sin causal. Bien. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, ahí habría que ver dos cosas. Lo principal es ver qué tipo de trabajo. Si es un trabajo en blanco, en relación de dependencia, o si estamos en presencia de un trabajo en negro. Denominado comúnmente en negro, se hace referencia a un trabajo que está medianamente registrado o mal registrado. ¿Qué es esto? Que no está asentado realmente la fecha de inicio o que está mal la categoría que le corresponde o el sueldo que la persona debería cobrar. Según qué tipo de trabajo estemos, relación de dependencia o comúnmente llamado negro, son los pasos a seguir. En ambos casos, en blanco seguramente lo despidan a través de un telegrama. Ahí van a tener un plazo legal estimado para presentar la debida indemnización. Si no llega a pasar eso, corren multas, hay que enviar una carta de documento, un telegrama y todo lo sucesivo. Y en el caso de que esté en negro, ya hay que empezar inmediatamente con un telegrama estableciendo que aclare cuál es la situación laboral realmente. Para ver que digan ahí, mirá, sí ejerciste tareas, en qué momento entró y demás, para después asegurarse una posible indemnización. Sí hay que tener muy en cuenta que cada caso es muy particular. Esto es a grandes rasgos en la mayoría de los casos, pero cualquier persona que tenga una duda es necesario sentarse y ver específicamente su caso, porque esto es en generalidad. No quiere decir que en todos los casos sea esto lo que se tiene que hacer. Vos sabés que hablaba con un amigo el otro día y él me decía, no, pero si estás en negro, ¿a quién le va a ir a reclamar? Si yo no figuro en ningún lado, no existo, es una changa quizá, ¿a quién le voy a reclamar? No, en principio justamente es por eso que se manda un telegrama. Porque ahí se le va a mandar a tu empleador o a la empresa donde ejerciste y en el primer telegrama se pone que se aclare y que regularice la situación laboral y se establece, yo ingresé tal día haciendo tales tareas, cobrando tanto, viendo una diferencia salarial según lo que corresponda por el convenio, según el operario que era. Entonces de esa manera va a quedar registrado de algún modo una notificación fehaciente entre la empresa y el trabajador. Si la empresa lo contesta, genial, se manda otro telegrama y se va a poder aclarar e incluso llegar a una indemnización hablada entre el empleador y el trabajador.
Si no contesta el empleador, se va con un segundo telegrama y ahí nos da lugar a iniciar una demanda judicial. Seguimos en Conexión Mirador Entrevistas, seguimos hablando con la doctora Noemí Iberra. Vamos a ir a lo que tiene que ver con la familia, ¿sí? Me separé y la mamá de mi nene, eso es un ejemplo, claro, porque no tengo hijos, la mamá de mi nene no me permite verlo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en principio eso es lo que se denomina para nosotros un impedimento de contacto. Suele pasar muy seguido, es un tema serio porque se pierde la comunicación entre los padres, que es esencial, padres-hijos. En principio lo que habría que hacer, la manera más rápida y efectiva, es enviar una carta documento solicitando el cese de este impedimento de contacto, porque es un derecho que tiene tanto el padre o la madre que no puede ver y el hijo. Y después existe una posibilidad judicial que es iniciar una demanda de régimen de comunicación, donde se le va a solicitar a la madre establecer días, horarios, fiestas, cumpleaños y que quede detallado judicialmente. Esto va a ser homologado y a partir de ahí van a tener un régimen de comunicación que cumplir. En el caso de que ese régimen de comunicación no se cumpla, se puede llegar a hacer una denuncia penal. Bien, hablamos del padre, vamos a la madre. Sí. El padre del niño no me estaría pasando la cuota alimentaria, ¿sí? Sí. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, a ver, en principio acá es muy amplio y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Cada caso es un caso particular. En la mayoría de los casos se podría hacer de una manera. No quiere decir que en todos. Estaría bueno que si alguien necesita asesoramiento, se acerque al estudio, al mío o a cualquier otro abogado para poder sacarse las dudas en su caso específico, porque hay que ver las coordenadas de su caso. En la mayoría de los casos lo que se va a hacer es iniciar un incidente o una causa por alimentos. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que los alimentos el padre o la madre que no tiene la responsabilidad parental del hijo los debes a partir desde que se inició la demanda. Es decir, si la mamá no inició la demanda a los 3 años del hijo, no le va a deber nada al papá, hasta los 12, por ejemplo, que la inició. ¿Se entienden? Los alimentos no son retroactivos. O sea, cuando no corre a partir del nacimiento del niño, digamos. No. Es cuando se hace la demanda. Exactamente. Perfecto. Por eso yo en la mayoría de los casos, obviamente que esto es muy particular, suelo recomendarle a las madres que si se separaron, porque es común y puede pasar y no hay ningún tipo de problema, solicitar inmediatamente una cuota de alimentos para que quede registrado y en el caso de que el papá en este momento no lo pueda pagar, la obligación está igual de pasar esta cuota alimentaria y se pueden ir acumulando las cuotas. Cuando el padre lo pueda abonar, se le abonarán todas esas cuotas. Pero si nosotros no iniciamos la demanda, el padre no va a deber esos alimentos. Te hago otra consulta, en este caso un poco particular. Le pasó justamente a un amigo mío. Sí. Él está pasando la cuota, sí, pero no bancarizado. Bueno, ahí es un tema. Eso es un caso particular. Por ejemplo, esto es uno de los casos particulares que hay. Y yo, la mayoría de los casos que llevo, cuando podemos acordar una cuota alimentaria, siempre solicitamos la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la madre que sea pura y exclusivamente para la cuota alimentaria. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que en el banco quedan registrados los movimientos en la cuenta, de cuánta plata se ingresa, cuánta plata se extrae, y ahí quedan todos los movimientos, qué cuota se pagó y qué cuota no. En cambio, si lo hacen como lo está haciendo tu amigo en este momento, salvo que lo está haciendo contra recibo, es decir, que las dos partes firman que una le da tal cuota y que la otra la recibe, claro. Lo que pasa es que se suelen perder, la madre después suele decir yo no firmé nada, habría que hacer un juicio para reconocer la firma de la madre y ya se hace todo mucho más tedioso. Lo mejor que se puede hacer en la causa es solicitar la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la madre, pura y exclusivamente para la cuota alimentaria. Existe el mito de nuestra ciudad de que me meto en un terreno, pago los impuestos y ya es mío. ¿Esto es así? Bueno, en principio te va a servir que pagues los impuestos de ese inmueble. No va a ser que eso te vuelva dueño del mismo. Hay que tener en cuenta que vos lo que estás haciendo, pagando los impuestos y usando el terreno, estás poseyendo. No quiere decir que seas el dueño. ¿Por qué? Porque poseer o tener algo no quiere decir que vos seas el dueño. Para que ese inmueble sea tuyo, lo que es necesario iniciar es un juicio de usucapión
conocido normalmente, o de que se denomina prescripción adquisitiva. El código establece como requisito que la posesión sea pública, es decir, que todo el mundo conozca que vos estás viviendo en ese terreno, en esa casa, que se hagan mejoras, o sea, que vos tengas el ánimos de ser el dueño. No es que vas, rompes porque vas a estar un mes y listo, ya está, te vas a ir. No. Claro. Y otro de los requisitos es un tiempo, una posesión ininterrumpida, que puede depender de 10 años o de 20 años para poder adquirir el dominio de este inmueble. En principio, generalmente pueden ser 10 o 20 años. Hay que ver el caso particular, hay que ver qué papeles se tienen, porque va a ser de 10 o de 20 años dependiendo si se tiene o no un justo título. ¿Qué es un justo título? Un boleto de compra y venta, un certificado de donación. Entonces hay que ver qué papel tiene, en ese caso, la persona para poder llevar adelante este juicio de usucapión, que no quiere decir que se gane y que al final del juicio ustedes o quien esté metido en el terreno sea dueño. Existe la posibilidad de que ese juicio caiga y no seas en realidad el terreno. Si no se tienen todas las pruebas fehacientes, no vas a ser finalmente el dueño. Aparece el dueño. Ha pasado también en un terreno muy cerca de mi casa, apareció el dueño y se terminó la historia, digamos. Claro, porque él tiene el justo título, claro, tiene realmente todos los papeles firmados y no hay posesión que valga. Bien, la obra social no me quiere cubrir un medicamento. Bien. ¿Qué hacemos? En ese caso va a depender, obviamente, nuevamente es un caso particular, va a depender puntualmente de si estamos ante un problema de peligro o de urgencia o si es algo que puede esperar. Obviamente que nosotros cuando estamos en algo médico todos creemos que es una urgencia, pero a veces hay que ponerse en frío y decir, espera, ¿lo mío puede esperar un mes, 2 meses o lo necesito mañana? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque depende del trámite que hay que hacer. Si es algo de mera urgencia, lo primero que hay que hacer es enviar una carta o documento al director general de la obra social que tenemos para que se expida sobre el tratamiento o la medicación o lo que fuera que estemos necesitando. Ante la negativa o el silencio, se puede interponer lo que se llama un amparo. ¿Qué es el requisito esencial del amparo? Es haber agotado toda la vía administrativa, es decir, haber ido a la obra social y que la obra social lo haya denegado. Recién ahí vamos a ir por un amparo. ¿Qué es lo que tiene el amparo? Que es una acción expedita, rápida. Entonces, lo primero que solicitamos en el amparo es una medida cautelar para que se cumpla lo que nosotros necesitamos. No sé, un remedio que si vos no lo tomás, te puede perjudicar. Entonces, explicando eso, el amparo va a salir como acción súper expedita y se va a obligar a la obra social a que te pague de inmediato. Bien, seguramente le pasa a usted también, doctora, como me pasa a mí, como le pasa aquí a la gente de la producción. Nos llaman constantemente de empresas, me quieren ofrecer un producto, un servicio. Yo no quiero que me llamen más. Sí. ¿Qué tengo que hacer, por favor? Es algo tedioso. A veces estamos en reuniones o durmiendo y siempre nos están llamando. Hay que tener en cuenta que tenemos una ley orgánica de protección de datos donde cada uno de nosotros, cuando nos llamen, podemos solicitar a través del teléfono que nos borren de esa base de datos, que no queremos que nos llamen más. De hecho, imagínate si no es tan tedioso y molesto, que se llegó a armar una página web que se llama www.nomellame.gov.ar. En esa página la gente se mete y cuenta cuál es la empresa más molesta. Y además puede pedir que la borren de la base de datos de todo. Sí hay que tener en cuenta, y es importante, que ante el llamado a cualquier hora, nosotros podemos solicitar que lo bajen de la base de datos. Así no se vuelven a comunicar. Bien, buena respuesta, ya estoy tomando nota. Tomando nota. Yo lo hago y realmente es efectivo. Muy bien. Hay que ponerse firme y decir, no me llamen más, por la ley orgánica de protección de datos, solicito que me den de baja de la base de datos. Perfecto. Vamos al caso hipotético. Supongamos que mi padre ha fallecido y quiero vender el auto. ¿Se puede hacer esto? Bueno, lo primero que vas a tener que hacer va a ser la sucesión de tu padre, porque cuando alguien muere siempre se debe dar la apertura a una sucesión. ¿Por qué? Porque vos no podés vender cosas o derechos que no tenés. Claro. De la única manera que vos vas a tener
voluntad y derecho sobre el auto de tu papá es iniciando una sucesión y logrando una declaratoria de herederos, en la que va a decir, sí, Sebastián, vos sos el hijo de tu papá y te corresponde todo lo que era de él. Recién ahí vos vas a poder transferir o el auto a tu nombre o poner en la sucesión un escribano y un gestor que van a llevar adelante la transferencia del auto con el comprador. De lo contrario, nadie te lo podría comprar. ¿Por qué? Porque no va a poder lograr la transferencia. Claro. Porque un difunto no puede firmar un 08. Exactamente. Me peleo mañana con mi mujer y me quiero divorciar. Tengo que esperar, ¿qué tengo que hacer? Es inmediato. Ella tiene que estar de acuerdo para divorciarnos. ¿Cómo es el asunto? Bueno, ya no. Gracias a Dios con la modificación del Código Civil y Comercial no es necesario nada de eso. No hay que esperar un tiempo específico, no hay que estar de acuerdo, incluso ni siquiera hay que dar las causales. Había mucha gente en la antigüedad que desistía del matrimonio porque tenía que expresar. Y a veces, dentro de todo eso, estaba la dignidad de expresar el motivo y había gente que no lo quería contar y optaba por ni siquiera divorciarse. El código con la modificación ya sacó todo eso, no es necesario, con que una sola de las partes tenga el ánimo de divorciarse va a alcanzar. Lo único que va a hacer con el inicio del divorcio es presentar una regulación, un convenio regulatorio, donde se va a tener que establecer básicamente qué va a pasar con la atribución de la vivienda, si es que tienen una vivienda en común, qué es lo que va a pasar con los bienes, si hay hijos menores y con una cuota alimentaria. Obviamente que como hay dos partes en todos los procesos, hay que esperar qué es lo que propone la otra parte. Puede aceptar ese convenio regulador o puede decir, no, mirá, yo con la casa prefiero tal cosa, con el nene o la nena prefiero tal cosa. Perdóname, el acuerdo con el otro es solamente por este convenio. El divorcio ya estaría, digamos. Claro, eso justamente. Aunque no se llegue a un acuerdo con el convenio regulador, la sentencia de divorcio va a salir igual. Perfecto. No va a afectar en nada. Simplemente el juez o la jueza va a decir, en cuanto a los bienes todavía no se logró un acuerdo, pero el divorcio va a estar. Y va a surtir efecto a partir desde que se interpuso la demanda. Es retroactivo al día que se interpuso la demanda. Perfecto. Mañana nos va a llegar, hipotético estoy hablando, ¿no? La gente no se asuste del otro lado. Mañana nos va a llegar una carta de documento a Conexión Mirador. No sé, la producción se ha robado algo. ¿Qué hago? ¿Qué debemos hacer acá? Bueno, en principio habría que sentarse tranquilo, leerla, ver a partir de dónde viene, cuál es el origen, el emisor, a ver si entendemos de dónde viene, por qué pudo haber sido, recordamos, y en el caso de que no podamos llegar a entender, porque a veces se usan palabras medias técnicas, habría que dirigirse a algún estudio jurídico, a algún abogado de confianza, a mi estudio o al de otro abogado. ¿Te podemos contratar? Sí, claro. Para explicar bien y ver a qué refiere esa carta de documento y obviamente tener que contestarla en el caso que sea necesario. Me llega una intimación para un servicio que nunca usé. Qué tema, ¿no? Suele pasar. Pasa mucho. Sí. En principio lo que habría que hacer es comunicarse a través de algún teléfono que seguramente siempre ponen y ver a la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una confusión de datos que son ínfimos. Y ¿cómo demostramos también que yo no lo usé? Porque claro, la empresa piensa que sos vos o puede ser una equivocación de nombre o de un numerito en el DNI. Entonces eso también, en la mayoría de los casos siempre es necesario llegar a una carta de documento para demostrarle y para ofrecerle todas las pruebas a la empresa de que en realidad no sos vos quien usó ese servicio. Bien, nos pasa seguido que vamos a hacer las compras. Hoy en día un poco complicada la cosa, pero bueno, vamos a hacer las compras. Y en muchos supermercados te revisan el bolso, te piden que dejes. ¿Esto se puede hacer? En principio no, porque nuestras cosas son nuestras claramente y es una intimidación a la privacidad. La cartera es mía, en la mayoría de los casos de las mujeres nos pasan o nos dicen dejen la cartera y la verdad que tenemos cosas personales que no tenemos por qué dejar. La mayoría de los casos la gente por no tener problema accede a dejar la cartera claro, o el bolso sin ningún problema, pero debemos tener en cuenta que tenemos el derecho de decir no, la cartera es mía y la quiero llevar porque tengo cosas importantes. No existe la obligación de que revisen la cartera o de tener que dejar el bolso en la entrada. Te cuento un caso particular que viví como docente. El celular en el aula. Hoy en día no está la prohibición provincial.
Pero bueno, a un alumno se le sustrae el teléfono, un docente se lo sustrae porque estaba jugando los jueguitos. Y el padre, cuando va a buscar el celular a la institución, le dice que eso es un hurto, que no le podían sustraer el teléfono al niño. Y el padre, obviamente, un hombre de leyes, Claro. no le podían sustraer el teléfono al alumno. ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasó ahí capaz es una falta de respeto en cuanto al padre, aunque sea un hombre de leyes, porque cuando la educación falla en casa, en la escuela siempre están para cubrir esa parte. Entonces, haya sido o no un hurto, seguramente fue la intención de un profesor de que preste la atención en la clase, Claro, para que ese chico después no desapruebe y llegue a la casa con una mala nota, en realidad. Pero bueno, esas Gracias, son doctora. cosas muy La voy a contratar. subjetivas. Bien, mi hijo menor de edad me lo quiero llevar fuera del país. Hablo siempre hipotéticamente, por supuesto. Sí. Me lo quiero llevar fuera del país. ¿Qué necesito tramitar? ¿La madre tiene que firmar algo? ¿Cómo es la cuestión? Bien, en el caso de que los padres estén separados o simplemente uno de los padres decida irse de vacaciones con sus hijos, se va a necesitar la autorización firmada fuera del país, siempre hablamos. Dentro del país no es necesaria la autorización. Bien. Solo cuando nos vamos fuera del país. Con el progenitor que se vaya no va a haber problema, pero el otro va a tener que firmar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Dos cosas. La edad del menor y por cuánto tiempo o cuántos viajes pensamos hacer. Claro. ¿Por qué? Porque podemos ir simplemente a un juzgado de paz y solicitar una autorización que es mucho menos costosa y con una simple legalización, la firma de la madre o del padre, es un permiso que se da por 30, 60 o 90 días. Ahora bien, si somos de viajar mucho y tenemos un menor de unos 4 o 5 años que sabemos que vamos a viajar todos los años o cada 6 meses fuera del país, lo ideal sería ir a una escribanía y hacer por escritura pública una autorización que se da hasta la mayoría de edad. Obviamente es más oneroso, pero ¿qué pasa? Hacemos el permiso una sola vez y corre hasta que el menor deje de ser menor y pase a la mayoría de edad. Bien, estamos hoy en día con la cuestión de las cámaras, incluso acá en Las Heras, yendo para el frigorífico hay una, la famosa fotomulta. Me llega la multa, se ve borroso, no entiendo, ¿qué tengo que hacer? Hablo con usted, doctora. En principio sería ideal siempre buscar un abogado. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad en las fotomultas o en las multas, infracciones normales, de poder hacer un descargo. Al final de cada multa te establecen a dónde se radica esa multa, entonces se va a poder llegar a hacer un descargo. ¿Lo pueden hacer normalmente el infractor? Sí. Pero si va a haber un abogado, vamos a poder buscar fallos o leyes determinadas para incluso eximirse del pago de la multa. Por ejemplo, hay casos muy conocidos, hay uno muy conocido en Misiones, donde llega una fotomulta y el abogado en el descargo expone que en realidad esa fotomulta no estaba homologada. El aparatito que estaba colgado no estaba homologado, entonces no era constitucional la multa. ¿Por qué? Porque estamos queriendo aplicar un sistema digital en el que no tenemos medios. Entonces todos ponemos camaritas por todos lados, pero no están homologadas. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se para la camionetita y saca las fotomultas. La ley establece que para hacer estas multas tienen que ser de prevención vial. Si nosotros simplemente sacamos una multa y el auto sigue a 150 kilómetros por hora, no está la prevención. No está el enseñarle al infractor tiene que bajar la velocidad. Porque va a seguir igual, simplemente que le sacaron una foto. Y que hay que tener en cuenta que el inspector que lleva adelante la multa también esté autorizado como funcionario público para poder hacer una multa. Porque si no, esa multa también cae. Entonces son detalles a ver que lo mejor es ir a un abogado. Hoy hablábamos del divorcio y de los acuerdos. Justamente creo que la siguiente pregunta es uno de ellos. Es ¿cómo se calcula la cuota alimenticia del niño, del hijo? Bien. Es amplio porque cuando hablamos de cuota alimentaria, la mayoría de la gente piensa que es la compra de la leche, el pan, los fideos y el arroz, y no. Cuando hablamos legalmente de cuota alimentaria, también estamos hablando de vestimenta, de esparcimiento, de regalos para los cumpleaños, de gastos de materiales de la escuela, de cuota de la escuela, de obra social, todo lo que lleve un gasto para el niño. Todo eso encuadra en una cuota alimentaria, no simplemente los alimentos propiamente dichos, ¿se entiende?
Ahora bien, ¿cómo calculamos el valor de la cuota? A ver, se estipula más o menos cuánto, porque un mes se puede gastar más, obviamente que todos los meses vamos a ir gastando más. Claro. Se estipula un monto aproximado y teniendo en cuenta que tanto la madre como el padre tienen la obligación de protección y de deber a su hijo, por lo tanto los dos deberían participar en la misma proporción. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Que en la mayoría de los casos la responsabilidad parental está en manos de la madre, casi siempre el hijo suele estar con la mamá. Entonces se le acorta el tiempo de trabajo, de las posibilidades de buscar un trabajo de todo el día como para aportar más económicamente y por eso a veces el padre también es el que más aporta, porque en tiempo es el que menos está, lamentablemente, con el hijo. Entonces el estipular un monto es muy subjetivo. En la mayoría de los casos, si el padre está en blanco, vamos por un porcentual o un porcentaje de su trabajo, dependiendo de también qué tipo de trabajo tiene, de cuánto se cobra, todo eso es muy subjetivo, hay que sentarse detalladamente y ver el caso en particular. Todo en derecho es particular. Tenemos un montón de opciones para resolver y para hacer, pero primero hay que sentarse, ver el caso, estudiarlo y ver con qué panorama nos encontramos. Bien, recuerdo que tuvimos un verano con un sinfín de cortes de luz, un sinfín de gente que se le quemó la heladera, sí. Se le quemó el aire. ¿Te pasó? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién le reclamo? ¿Con quién voy con la boletita de lo que se rompió? En principio, en la mayoría de los pueblos tenemos una dependencia de Edenor. En nuestro caso, también vamos a tener Edesur en otros lados. Lo primero que hay que juntar y hay que hacer es la boleta de pago o de compra del electrodoméstico que se rompió o que se quemó. Y vamos a tener que ir a buscar a Edenor un formulario, que también se puede bajar de la página web, pero es entendible que hay mucha gente que no sabe cómo meterse a la página web de internet, o no le gusta, no lo usa, o justamente no tenés luz, no vas a tener internet. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos vamos hasta la dependencia de Edenor o Edesur y buscamos el formulario a completar donde tenemos que exponer qué es lo que pasó. Que se cortó la luz cuando fuimos a prender el televisor, como fue mi caso, no prendió más. Nosotros justo habíamos llamado a Edenor porque hacía 3 horas que la luz estaba cortada. Entonces, de paso, también nos sirvió que habíamos llamado 3 horas antes, que la luz se cortó, que después se volvió a cortar. Entonces, a veces nosotros nos cansamos de estar llamando todo el día, se cortó la luz, pero después nos sirve, porque ya tenemos la queja previa a la quema del aparato. Bueno, seguido ese paso, ese formulario, lo llevamos a Edenor de nuevo. Edenor tiene un plazo legal de unos 10 o 15 días para contestarnos, a ver si acepta o no el reclamo. Si acepta el reclamo, en la mayoría de los casos presentan un tipo de indemnización y dicen un valor. Ahí depende si la familia o la persona lo acepta o no. Se puede seguir consultando, decir, no, me parece que es poco la plata que me da por el tipo de electrodoméstico. Edenor puede ofrecer un poco más de plata y si se acepta, ya está. Como que se pagó una indemnización por el mal servicio que prestaron. Bien, doctora, la quiero contratar. ¿Dónde llamo? Buenísimo. Se pueden comunicar conmigo al 011-6418-7881 o me pueden encontrar en San Martín 185, General Las Heras. Al ladito de Arba tengo mi estudio jurídico. Estoy para brindarles el mejor servicio posible, así que ante cualquier duda los espero. Esto es Conexión Mirador, entrevistas, aquí tutorial con la doctora que nos ha explicado perfectamente. Muchísimas gracias a la invitación. Chao.